Me llamo Isabela Luna, tengo 30 años y vivo en Oaxaca, en México. Soy química alimentaria especializada en gastronomía tradicional. Siempre fui la callada de la familia, la estudiosa, la que prefería pasar horas en la cocina experimentando con ingredientes en lugar de socializar en fiestas. Nunca imaginé que tendría que defender públicamente lo que más amo. Nunca pensé que la persona que me traicionaría sería mi propia hermana. Todo comenzó hace muchas generaciones. Mi tatarabuela doña Josefina, una mujer zapoteca de manos sabias y espíritu indomable, creó un mole único durante los turbulentos años de la Revolución Mexicana. La historia familiar cuenta que en 1915, cuando los recursos escaseaban y la gente pasaba hambre, ella logró crear un sabor extraordinario con ingredientes limitados, un mole que no solo alimentaba el cuerpo, sino también el alma. Un equilibrio perfecto entre lo dulce, lo picante, lo amargo y lo umami que nadie más había logrado. Este mole se convirtió en mucho más que una receta. Era nuestro legado, nuestra conexión con nuestras raíces indígenas, el recordatorio tangible de la resistencia y creatividad de las mujeres de mi familia a través de generaciones de dificultades. Mi tatarabuela se lo enseñó a mi bisabuela a mi abuela Dolores, mi abuela a mi madre Carmela, y mi madre nos lo transmitió a mí y a mi hermana Mariana. Pero yo quería ir más allá. Desde niña me fascinaba entender por qué la receta funcionaba, qué hacía que ciertos ingredientes combinaran perfectamente, qué procesos químicos ocurrían cuando los chiles se tostaban exactamente al punto correcto. Por eso, a diferencia de Mariana, que siempre fue el alma de las fiestas, yo pasaba horas en la biblioteca pública devorando libros de química y ciencia de los alimentos. Esta pasión me llevó a estudiar química alimentaria en la Universidad Nacional Autónoma de México. Recuerdo el día que le comuniqué a mi familia mi decisión. Mi madre me abrazó con orgullo contenido. Mi padre asintió reconociendo mi determinación. Mariana fue la única que pareció genuinamente desconcertada. ¿Por qué necesitabas estudiar científicamente lo que nuestras antepasadas hacían por intuición? Me preguntó con una risa que ahora veo escondía cierta inseguridad. Durante mis años universitarios, mientras Mariana comenzaba a trabajar en el pequeño restaurante familiar en el centro de Oaxaca, yo me sumergía en el mundo fascinante de la bioquímica de los alimentos. Aprendí sobre reacciones de Maillard, sobre la liberación controlada de compuestos aromáticos, sobre la estabilización de sabores complejos. Mis profesores se sorprendían de mi enfoque en técnicas tradicionales mexicanas cuando la mayoría de mis compañeros se orientaban hacia la industria alimentaria moderna. Cuando regresé a Oaxaca con mi título, establecí un pequeño laboratorio en la parte trasera de nuestra casa familiar, un espacio modesto pero equipado con lo necesario para análisis precisos. Allí comencé el trabajo más importante de mi vida: documentar científicamente, perfeccionar y preservar la receta ancestral del mole de mi tatarabuela Josefina. Pasé 3 años analizando cada componente, documentando cada paso del proceso, midiendo proporciones exactas que antes se calculaban con puñados y puños, determinando temperaturas precisas y tiempos de cocción óptimos, experimentando con técnicas de preservación que mantenían intacto el perfil de sabor por meses sin conservadores artificiales. Todo esto mientras mantenía absoluto respeto por la esencia tradicional del mole familiar. Mariana, mientras tanto, transformaba el pequeño comedor familiar en un restaurante cada vez más popular. La cocina de Luna lo llamó, incorporando nuestro apellido como su marca personal. Su carisma natural atraía a turistas y locales por igual. Sabía exactamente cómo describir los platillos para hacerlos irresistibles, cómo crear una experiencia memorable para cada cliente, cómo convertir una comida en una historia que la gente querría contar a sus amigos. Yo estaba genuinamente feliz por su éxito. La veía florecer en su elemento y me alegraba que mantuviera viva la tradición culinaria familiar mientras yo trabajaba en el aspecto científico. Éramos complementarias, ella la cara pública, extrovertida y carismática. Yo la investigadora, meticulosa, reservada y perfeccionista. Ella conquistaba corazones con su personalidad magnética. Yo desentrañaba secretos moleculares en la soledad de mi laboratorio. Cuando finalmente perfeccioné mi versión del mole, logré algo que muchos consideraban imposible. La fórmula que desarrollé permitía que el sabor complejo y delicado
permaneciera estable durante meses, sin perder matices ni requerir conservadores artificiales, un avance que abría posibilidades comerciales completamente nuevas mientras preservaba la autenticidad cultural del producto. Hace 3 años, comencé a licenciar discretamente mi versión del mole a tiendas gourmet selectas en Estados Unidos. Comenzó con una pequeña tienda especializada en productos mexicanos auténticos en San Francisco. La dueña, una chef mexicoamericana, comprometida con la autenticidad cultural, quedó impresionada no solo con el sabor excepcional, sino con mi capacidad para explicar científicamente cada aspecto del producto. El mole comenzó a ganar reconocimiento en círculos gastronómicos exclusivos. Un restaurante con estrella Michelin en Nueva York lo incorporó a su menú, mencionando específicamente su origen oaxaqueño y el proceso artesanal detrás de él. Gradualmente, amplié la distribución a tiendas selectas en Chicago, Los Ángeles y Boston, siempre manteniendo producción limitada, control estricto de calidad y precios que reflejaban el verdadero valor del conocimiento ancestral y la innovación científica combinados. Los ingresos eran excelentes y me permitieron expandir mi laboratorio, contratar a 2 jóvenes químicas indígenas como asistentes, comenzar a documentar otras recetas tradicionales en peligro de perderse con el tiempo. Estaba construyendo algo significativo, algo que honraba nuestras raíces mientras creaba oportunidades para la siguiente generación. Para proteger este trabajo y el legado familiar, registré meticulosamente la fórmula específica como propiedad intelectual, contraté a una abogada especializada en derechos indígenas y propiedad tradicional, documenté exhaustivamente cada aspecto del proceso y la receta. Quería crear un precedente de protección legal para conocimientos culinarios tradicionales que habían sido históricamente explotados sin reconocimiento ni compensación adecuada. Durante todo este proceso, compartía regularmente mis avances con Mariana. Le llevaba muestras de cada nueva iteración para recibir su opinión. Le contaba sobre los distribuidores interesados en Estados Unidos. Incluso le ofrecí incorporar mi versión perfeccionada al menú del restaurante como una colaboración especial entre hermanas. Ella aceptó entusiasmada y el mole Luna especial se convirtió rápidamente en el platillo más solicitado de la cocina de Luna. Lo que no sabía era que mientras yo compartía abiertamente mi trabajo con ella, Mariana estaba observando, calculando, planeando. Mi hermana, a quien había confiado cada detalle de mi proceso, estaba preparando la traición más dolorosa que jamás hubiera podido imaginar. Todo explotó un miércoles por la tarde de abril. El aire estaba cargado del aroma de flor de mayo y tierra mojada después de la primera lluvia primaveral. Me encontraba en mi laboratorio, ajustando ligeramente la proporción de chile mulato en mi última prueba, cuando mi teléfono comenzó a vibrar sin cesar. Lo ignoré inicialmente, concentrada en la precisión que requería mi trabajo, pero la insistencia me obligó finalmente a revisar los mensajes. Eran felicitaciones, decenas de ellas, de colegas universitarios, de distribuidores en Estados Unidos, de amigos de la industria gastronómica. Todos mencionaban un programa de televisión nacional. Todos hablaban de mi mole. Todos etiquetaban a Mariana. Confundida, busqué inmediatamente en Internet, y ahí estaba mi hermana Mariana, sonriendo radiante en Sabores de México, el programa culinario más popular del país. El famoso chef Antonio Mondragón la presentaba como la nueva sensación gastronómica de Oaxaca. La cámara seguía cada uno de sus movimientos mientras preparaba paso a paso nuestro mole familiar, excepto que no era la receta tradicional que habíamos aprendido de nuestra madre. Era mi versión, mi fórmula perfeccionada científicamente durante años de investigación meticulosa, con mis tiempos exactos, mis proporciones precisas, mis técnicas específicas de preparación y conservación. El presentador no escatimaba en elogios. Le decía que nunca había probado un mole con tal equilibrio de sabores, tan consistente, tan memorable. La llamaba la guardiana moderna de los sabores ancestrales oaxaqueños. Mariana asentía con falsa modestia, como si aquellos elogios le pertenecieran legítimamente, como si aquel trabajo científico exhaustivo hubiera sido suyo desde el principio. Ni una sola mención a mi nombre, ni un reconocimiento a la investigación científica detrás del producto, ni siquiera una referencia vaga a una hermana colaboradora. Nada.
como si yo no existiera, como si mis años de dedicación fueran irrelevantes en la historia que ella estaba construyendo ante millones de espectadores. Sentí que el piso se desvanecía bajo mis pies. Mi respiración se volvió superficial y rápida. Un sudor frío recorrió mi espalda mientras la realidad de lo que estaba presenciando se asentaba en mi mente. Mi propia hermana, mi compañera de juegos infantiles, la persona con quien había compartido habitación durante 18 años, la mujer que conocía cada uno de mis sueños y miedos, me había robado, no cualquier cosa, mi trabajo, mi pasión, mi legado científico y cultural. Intenté llamarla inmediatamente. El teléfono sonaba, pero nadie respondía. Le envié mensajes directos. Nada. Una parte de mí quería creer desesperadamente que había alguna explicación razonable, que quizás había mencionado mi nombre y lo habían editado, que tal vez planeaba compartir el reconocimiento y los potenciales beneficios, que posiblemente todo era un malentendido que podríamos resolver hablando francamente. Pero en el fondo, de mi corazón, sabía la verdad. La había visto en sus ojos durante esa entrevista televisiva, ese brillo de triunfo, esa satisfacción de quien finalmente obtiene algo codiciado durante mucho tiempo. Mi hermana había decidido conscientemente apropiarse de mi trabajo y presentarlo como propio ante el país entero. Decidí ir directamente al restaurante. Necesitaba confrontarla en persona, mirarla a los ojos, escuchar de sus propios labios una explicación. Las calles empedradas del centro histórico de Oaxaca nunca me parecieron tan largas mientras caminaba, con determinación, hacia la cocina de Luna. Cuando llegué, me encontré con las puertas cerradas y un letrero, cerrado por evento privado. A través de las ventanas pude ver el interior completamente transformado. Mesas elegantemente dispuestas, arreglos florales elaborados, una pancarta que celebraba a la creadora del auténtico mole Luna, y en el centro de todo, Mariana, deslumbrante con un huipil de diseñador en brillantes tonos carmesí. Estaba rodeada de personas con apariencia corporativa, ejecutivos en trajes formales, mujeres con portafolios, fotógrafos profesionales capturando cada momento. Claramente una reunión de negocios importante que se había organizado con anticipación, una celebración a la que deliberadamente no había sido invitada. Me quedé afuera, como una extraña, mirando a través del cristal una fiesta que celebraba el robo de mi propio trabajo, de mi propia vida. Sentí una mezcla de emociones tan intensa que me dejó momentáneamente paralizada. Incredulidad, rabia, dolor profundo, traición absoluta, todo mezclado en un torbellino que amenazaba con consumirme. Fue en ese preciso momento, mientras observaba a Mariana recibir felicitaciones y brindar con champagne por mi trabajo robado, que tomé la decisión. No me quedaría callada. No permitiría que años de investigación científica rigurosa y de conexión profunda con nuestro patrimonio cultural fueran apropiados por alguien más, ni siquiera por mi propia hermana. Lucharía, no por venganza mezquina, por justicia, por verdad, por todas las mujeres científicas invisibilizadas a lo largo de la historia, mientras otros tomaban crédito por su trabajo. Esa noche no dormí. Mi mente trabajaba frenéticamente, procesando lo ocurrido, evaluando opciones, planeando estrategias. Revisé meticulosamente toda mi documentación, los cuadernos de laboratorio con cada experimento detallado cronológicamente, los registros de cada prueba, éxito y fracaso, los certificados de propiedad intelectual, los contratos con distribuidores en Estados Unidos fechados años atrás. Todo estaba impecablemente organizado. Tenía pruebas sólidas. Tenía la verdad documentada de mi lado. Al amanecer, tomé otra decisión crítica. Utilizaría la llave del restaurante que aún conservaba para entrar antes de que abrieran. Necesitaba entender exactamente qué estaba ocurriendo. Qué tan elaborada y premeditada había sido la traición de Mariana, que estaba en juego realmente. El restaurante estaba en completo silencio cuando entré sigilosamente. Evidencias de la celebración de la noche anterior permanecían visibles. Copas de champagne vacías, servilletas con logos corporativos, tarjetas de presentación olvidadas sobre las mesas. Me dirigí directamente a la pequeña oficina de Mariana en la parte posterior. Lo que encontré allí confirmó mis peores temores y reveló la magnitud completa de la traición. Un contrato preliminar con sabores nacionales,
la empresa más grande de salsas envasadas del país, un contrato extenso y detallado para producir y distribuir a nivel nacional el mole Luna, mi mole, con mi fórmula exacta, con mis especificaciones precisas, con la firma de Mariana como única creadora y propietaria intelectual, sin mención alguna a la verdadera historia de investigación y desarrollo detrás del producto. La fecha de la firma oficial del contrato estaba marcada en rojo en su calendario, dentro de 2 semanas exactamente. Un evento televisado en vivo, desde el prestigioso Hotel Quinta Real, con cobertura mediática nacional, con una campaña publicitaria ya planificada que incluía vallas publicitarias, comerciales televisivos y anuncios en revistas gastronómicas. El lanzamiento de una marca nacional basada en mi trabajo robado. El tiempo corría inexorablemente en mi contra, pero lo que realmente me destrozó, lo que me dejó temblando con lágrimas silenciosas corriendo por mis mejillas, fue encontrar, cuidadosamente guardadas en un cajón con llave, fotocopias de mis cuadernos de laboratorio, páginas y páginas de mis notas científicas meticulosas, mis fórmulas exactas, mis observaciones detalladas sobre cada experimento, con anotaciones y marcas de Mariana en los márgenes. Había estado estudiando sistemáticamente mi trabajo científico, copiándolo, preparándose meticulosamente para presentarlo como propio. Recordé entonces todas las veces durante el último año que Mariana había mostrado un interés inusitado en mi trabajo de laboratorio, las visitas frecuentes, para ver cómo iba todo, las preguntas aparentemente casuales sobre procesos específicos, las fotografías que tomaba para las redes sociales del restaurante, pero que estratégicamente capturaban mis instrumentos, mis métodos, mis resultados. Todo había sido parte de un plan calculado, una preparación deliberada para este momento, para este robo completo de mi trabajo e identidad profesional. Salí del restaurante sintiéndome físicamente enferma, como si hubiera recibido un golpe directo al estómago que me dejó sin aire. La traición era infinitamente peor de lo que había imaginado inicialmente. No era un impulso oportunista ante una oferta inesperada. No era un error de juicio momentáneo. Era un plan meticulosamente ejecutado durante meses por la persona en quien más había confiado en mi vida. Esa tarde, después de múltiples intentos, Mariana finalmente respondió a mis llamadas. Su voz sonaba distante, artificial, ensayada, como si estuviera leyendo respuestas preparadas de antemano. Me dijo que estaba extremadamente ocupada con reuniones importantes, que estos días eran cruciales para su carrera, que no tenía tiempo para dramas familiares. Ahora, ¿qué hablaríamos después? Cuando todo estuviera resuelto. Cuando intenté mencionar directamente el programa de televisión, me interrumpió con excusas sobre agendas apretadas y compromisos profesionales ineludibles. Cuando finalmente logré pronunciar las palabras mole y robo en la misma frase, simplemente colgó, sin explicación, sin disculpa, sin el más mínimo reconocimiento del daño causado. El mensaje era dolorosamente claro. No habría conversación honesta. No habría reconocimiento voluntario de la verdad, no habría disculpas espontáneas ni intento de rectificación. Estaba completamente sola en esta batalla por recuperar lo que legítimamente me pertenecía, lo que había creado con años de dedicación, conocimiento científico y profundo respeto por nuestro patrimonio cultural. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad frenética. Contacté a Elena Ramírez, una abogada especializada en propiedad intelectual con particular interés en conocimientos tradicionales y derechos indígenas. Su oficina se convirtió en mi segundo hogar durante esas intensas semanas. Recopilamos meticulosamente todas las pruebas disponibles. Organizamos cronológicamente la documentación del desarrollo de mi receta. Conseguimos declaraciones juradas de los distribuidores en Estados Unidos que llevaban años comercializando mi producto. Preparamos un caso legalmente inatacable. Elena me advirtió desde el principio que sería una batalla difícil, que los casos de propiedad intelectual relacionados con gastronomía tradicional son particularmente complejos, que habría una dimensión mediática complicada dado el perfil público que Mariana ya había construido, que el aspecto de conflicto familiar añadiría una capa emocional que podría ser explotada en mi contra. Pero también me aseguró que teníamos la verdad y las pruebas documentales de nuestro lado, que la justicia, aunque a veces lenta,
eventualmente prevalecería. Mientras trabajábamos en la estrategia legal, Mariana estaba literalmente en todas partes. Su rostro aparecía en espectaculares a lo largo de la ciudad. Su voz sonaba en entrevistas radiofónicas donde hablaba con aparente autoridad sobre recetas ancestrales zapotecas y la importancia de preservar el patrimonio gastronómico. Su imagen se proyectaba en múltiples programas televisivos donde la presentaban como la embajadora de la nueva cocina oaxaqueña. Revistas gastronómicas publicaban perfiles extensos celebrándola como la innovadora que había logrado llevar sabores tradicionales al siglo XXI. Cada vez que la veía o escuchaba apropiándose tan descaradamente de mi trabajo y mi narrativa, sentía una mezcla de rabia y dolor tan intensos que me dejaban físicamente exhausta. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Recordaba cuando éramos niñas compartiendo los secretos de cocina que nuestra abuela nos transmitía. Cuando jugábamos a tener un restaurante famoso juntas, usando cucharas de madera como micrófonos para entrevistarnos mutuamente como si fuéramos chefs célebres. Cuando prometimos que siempre seríamos un equipo. Las hermanas Luna, nos llamábamos. Entonces, con orgullo infantil, ahora esa realidad parecía pertenecer a otra vida, a un universo alternativo donde la ambición desmedida y la envidia no habían corroído nuestro vínculo fraternal. Una semana antes de la firma programada del contrato con Sabores Nacionales, después de días de preparación legal y emocional, decidí intentar un último acercamiento personal. Una última oportunidad para resolver este conflicto en privado, como familia, antes de que la confrontación se volviera irremediablemente pública, antes de que el daño a nuestra relación fuera imposible de reparar. Fui a su apartamento, un elegante penthouse en una zona exclusiva que reflejaba su reciente ascenso social. Necesitaba hablar con ella directamente, sin intermediarios, sin público. Necesitaba entender qué había pasado con la hermana que conocía y amaba. Necesitaba darle una última oportunidad de hacer lo correcto, de reconocer la verdad, de encontrar juntas una solución que honrara nuestro vínculo sin sacrificar mi trabajo ni mi identidad profesional. Mariana me recibió con una frialdad que nunca antes había visto en ella. Su lenguaje corporal era completamente defensivo, brazos cruzados firmemente sobre el pecho, mandíbula tensa, mirada evasiva que deliberadamente evitaba sostener contacto visual directo conmigo, como si temiera que pudiera leer en sus ojos la verdad que intentaba ocultar. Le expliqué tranquilamente lo que sabía, sin acusaciones agresivas, sin amenazas, sin drama innecesario. Le mostré las copias de mis cuadernos de laboratorio que había encontrado en su oficina, los certificados de propiedad intelectual, los testimonios de distribuidores internacionales. Le recordé nuestra historia compartida, nuestros juegos infantiles, nuestros sueños compartidos, las enseñanzas de nuestra abuela sobre honestidad y respeto. Le ofrecí una salida digna, reconocimiento conjunto de la receta como creación familiar en la que ambas habíamos contribuido desde nuestras fortalezas complementarias, participación equitativa en los beneficios del contrato con Sabores Nacionales, una verdadera colaboración entre hermanas que honrara tanto su indudable talento para comunicar y conectar con el público como mi investigación científica rigurosa, un camino que nos permitiera mantener nuestra relación familiar intacta, mientras construíamos juntas un legado comercial significativo. Su respuesta me dejó completamente helada. Sentí literalmente que la sangre abandonaba mi rostro mientras la escuchaba hablar con una frialdad calculada que no reconocía en la hermana con quien había crecido. Me dijo que yo siempre había sido la inteligente, la estudiosa, la que recibía reconocimiento académico y becas prestigiosas, la que papá y mamá presentaban orgullosamente como nuestra hija la científica, que mientras yo coleccionaba diplomas y publicaciones, ella había tenido que construir su identidad desde cero, sin el beneficio de títulos universitarios ni reconocimientos formales. Me dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, que nadie realmente se preocupaba por quién había desarrollado la fórmula en un laboratorio, que lo importante era quién la presentaba al mundo, quién le daba vida y rostro humano, quién la convertía en una historia atractiva que la gente pudiera entender y desear. Y ese, argumentaba, era su talento indiscutible, su contribución invaluable, su derecho a reclamar autoría principal. Cuando le recordé que tenía la fórmula legalmente protegida,
que podía probarlo en cualquier tribunal con documentación irrefutable. Se rió, una risa breve y seca que nunca antes había escuchado en ella. Me dijo con absoluta seguridad que era mi palabra contra la suya, que ella tenía carisma mediático, conexiones poderosas en la industria gastronómica, una presencia pública establecida y querida, una historia personal cautivadora, que yo solo tenía papeles, números y fórmulas que nadie fuera del ámbito científico podría entender o valorar adecuadamente, que la gente elegiría creerle a ella, siempre, porque la gente prefiere historias emocionantes protagonizadas por personajes carismáticos que verdades técnicas explicadas por científicas reservadas. Terminó con una advertencia directa: si intentaba interponerme públicamente, lo lamentaría profundamente. Tenía conexiones con periodistas influyentes que podrían presentarme como una científica amargada y resentida intentando sabotear el éxito de su hermana emprendedora, como alguien tan obsesionada con fórmulas y porcentajes que había perdido contacto con la verdadera esencia cultural de la gastronomía tradicional, que yo tenía mucho más que perder que ella en una batalla mediática. Salí de su apartamento con el corazón completamente destrozado, pero con una claridad absoluta. No había reconciliación posible en este momento, no con alguien tan cegado por la ambición y el resentimiento acumulado, no con alguien que había elegido consciente y calculadamente la fama sobre la honestidad, el reconocimiento personal sobre la integridad profesional, la conveniencia inmediata sobre principios fundamentales. Los días previos al evento de firma fueron los más intensos y agotadores de mi vida. Dormía apenas unas horas fragmentadas cada noche, perseguida por pesadillas donde perdía todo lo que había construido. Trabajaba incansablemente con Elena, refinando nuestra estrategia legal. Cada detalle era crucial, cada documento debía estar perfectamente organizado, cada argumento meticulosamente estructurado. No habría segunda oportunidad, era ahora o nunca. La presión resultaba por momentos casi insoportable. Había instantes en que consideraba simplemente rendirme, dejar que Mariana se saliera con la suya, comenzar de nuevo con otro proyecto en otro lugar. Pero entonces recordaba el rostro arrugado, por años de trabajo de mi abuela Dolores, enseñándonos pacientemente a preparar el mole, sus manos ásperas pero precisas midiendo ingredientes, su voz suave pero firme explicándonos que ese mole no era simplemente comida, era historia viva, era resistencia cultural, era la voz de generaciones de mujeres indígenas que habían preservado conocimiento invaluable a pesar de siglos de marginación y apropiación, y encontraban nuevas fuerzas para continuar la lucha. El día del evento de firma amaneció con un cielo perfectamente azul sobre Oaxaca, una ironía cruel considerando la tormenta emocional que me consumía por dentro. El evento estaba programado para las 11 de la mañana en el elegante Hotel Quinta Real, un lugar histórico en el centro colonial, con arcadas y patios interiores perfectos para las cámaras, para el espectáculo mediático que Mariana tanto amaba y ahora utilizaría para consolidar su apropiación de mi trabajo. Me vestí meticulosamente para la ocasión, un traje sastre color chocolate profundo, el color base de nuestro mole, formal pero distintivo, profesional pero con toques sutiles de joyería tradicional oaxaqueña que honraban nuestras raíces. Recogí mi cabello en un moño bajo y elegante. Apliqué un maquillaje mínimo pero cuidadoso. Quería proyectar exactamente quién era. Una científica seria, una profesional respetable, la verdadera creadora detrás del producto que celebrarían ese día. Llegué deliberadamente temprano y me senté estratégicamente en la última fila, un lugar desde donde podía observar todo el desarrollo del evento sin ser fácilmente detectada. Hasta el momento oportuno, Elena me acompañaba, serena y centrada, con un maletín que contenía toda nuestra documentación cuidadosamente organizada. Su presencia me proporcionaba el ancla emocional que necesitaba para enfrentar lo que estaba por venir. Observé cómo el salón se llenaba gradualmente. Ejecutivos corporativos en trajes impecables, periodistas con grabadoras y cámaras, celebridades gastronómicas locales y nacionales buscando aparecer en la cobertura del evento, políticos, influencers, todos reunidos para presenciar lo que consideraban simplemente otro lanzamiento comercial exitoso, completamente ajenos al drama humano y la injusticia que realmente estaban a punto de presenciar. Vi a Mariana llegar, rodeada de
un séquito de asistentes y publicistas que la atendían como a realeza culinaria. Estaba deslumbrante con un elaborado huipil de diseñador que combinaba tradición y modernidad. Radiante, segura, saludando efusivamente a todos como la anfitriona natural que siempre había sido, ni siquiera miró hacia las filas posteriores del público. ¿Por qué lo haría? No esperaba verme allí, no anticipaba ningún obstáculo en su gran día de triunfo mediático, no imaginaba que la verdad estaba a punto de alcanzarla públicamente. El evento comenzó puntualmente con presentaciones corporativas elaboradas. El director general de Sabores Nacionales, Roberto Torres, habló extensamente sobre la misión de la empresa de llevar lo mejor de la gastronomía tradicional mexicana a cada hogar del país. Presentó impresionantes proyecciones de ventas esperadas para el Mole Luna, gráficas y animaciones que mostraban la planificada expansión internacional en fases, los ambiciosos planes de marketing que incluían líneas derivadas de productos, la gran visión comercial para el Mole Luna, Mi Mole, con otro nombre, otra historia, otra creadora. Cuando llegó el momento culminante, llamaron a Mariana al escenario. Una ovación espontánea recorrió el salón. Flashes fotográficos capturando el momento desde todos los ángulos. Ella sonrió con esa sonrisa perfectamente calibrada que había perfeccionado a lo largo de los años. Agradeció efusivamente la oportunidad. Habló con aparente humildad sobre el honor de representar la tradición gastronómica oaxaqueña a nivel nacional e internacional. Mencionó a nuestra tatarabuela Josefina y su legendaria creación durante tiempos de escasez. Habló de las generaciones de mujeres en nuestra familia que habían preservado y transmitido ese conocimiento, de su arduo trabajo personal perfeccionando la receta durante años de experimentación en la cocina del restaurante familiar. Cada palabra una elaborada construcción de media verdad y completa mentira. Cada frase una traición no solo a mí, sino a la historia auténtica de nuestra familia y nuestro patrimonio cultural. Fue entonces, mientras ella elaboraba su narrativa ficticia ante un público cautivado, cuando me levanté, con calma absoluta, sin prisa, con la dignidad tranquila de quien tiene la verdad documentada de su lado. Caminé hacia el escenario mientras Mariana continuaba su discurso, avanzando por el pasillo central con pasos firmes y medidos. Vi el momento exacto en que Mariana me notó entre el público. El instante preciso en que el color abandonó completamente su rostro, dejándola visiblemente pálida bajo el maquillaje profesional. El segundo exacto en que su sonrisa practicada vaciló perceptiblemente. El microsegundo en que el pánico se instaló en sus ojos al comprender exactamente lo que estaba a punto de ocurrir. Subí al escenario con la seguridad de quien tiene pleno derecho a estar allí, con la determinación serena de quien ha tomado una decisión irrevocable después de considerarla meticulosamente. Me acerqué al micrófono secundario instalado. Para la ceremonia de firma, la sala quedó en silencio completo, un silencio tan absoluto que podía escucharse el zumbido de las cámaras fotográficas. Todos podían sentir instintivamente que algo completamente inesperado estaba ocurriendo. Algo no programado, algo auténticamente dramático, algo real irrumpiendo en medio de un evento cuidadosamente orquestado. Me presenté con voz clara y firme, sin rastro del nerviosismo interno que sentía. Mi nombre es Isabela Luna, soy química alimentaria especializada en procesos culinarios tradicionales mexicanos, y soy la verdadera creadora de la fórmula del mole que están a punto de comercializar bajo la marca Mole Luna. El murmullo fue inmediato y creciente como una ola expandiéndose por el salón. Los ejecutivos de Sabores Nacionales se miraron entre sí con alarma evidente. Los periodistas comenzaron a tomar notas frenéticamente y a reorientar sus cámaras hacia esta confrontación inesperada. Los asistentes susurraban entre sí, anticipando el escándalo que se desarrollaba frente a sus ojos. Mariana se quedó completamente paralizada, como una estatua congelada bajo los intensos focos del escenario. Su expresión, una mezcla transparente de shock, miedo y furia apenas contenida. Procedí a explicar mi caso con la misma precisión metódica que utilizaba en mis informes científicos. Calmada, profesional, sistemática, sin drama innecesario pero sin minimizar la gravedad de lo ocurrido, presenté mis pruebas secuencialmente.
las fechas exactas de desarrollo, los registros oficiales de propiedad intelectual, la documentación legal que certificaba mi autoría, las tiendas gourmet en Estados Unidos que ya vendían mi producto desde hacía años bajo acuerdos firmados exclusivamente conmigo. Todo esto proyectado en la pantalla grande que originalmente estaba destinada a mostrar el logo y la campaña publicitaria del nuevo producto durante la ceremonia de firma. Elena operaba la presentación desde su tablet, mostrando cada documento en el momento preciso para maximizar su impacto. Era una exposición metódica y sistemática de una verdad que ya no podía ser negada ni ocultada. Mientras hablaba, observaba atentamente las reacciones de los presentes, los ejecutivos de Sabores Nacionales pasando visiblemente del shock inicial a la preocupación profunda, los abogados corporativos tomando notas urgentes y consultando en susurros entre sí, los periodistas captando ávidamente cada palabra, conscientes de que estaban presenciando una historia mucho más jugosa que el lanzamiento comercial originalmente planificado, y Mariana, mi única hermana, desmoronándose visiblemente ante cada nueva evidencia presentada, su fachada de confianza desintegrándose pieza por pieza hasta que solo quedó la expresión desnuda de alguien cuya elaborada mentira ha sido expuesta públicamente ante precisamente aquellos testigos que debían validarla con un contrato millonario. Cuando terminé mi presentación, un silencio denso se instaló nuevamente en la sala, un silencio cargado de consecuencias inminentes, el tipo de silencio que precede a decisiones que alteran trayectorias vitales completas. Roberto Torres, director de Sabores Nacionales, fue el primero en recuperar la compostura profesional. Tomó el micrófono con expresión gravemente seria pero controlada. Su voz, sin embargo, revelaba tensión cuando anunció que, dadas las circunstancias y la evidencia presentada, Sabores Nacionales se veía obligada a suspender indefinidamente la firma del contrato hasta que se aclarara completamente la situación legal de la propiedad intelectual en cuestión. No podían arriesgarse a un escándalo legal de apropiación intelectual, no con las pruebas documentales que yo había presentado, no con los registros oficiales que mostraban claramente mi autoría previa, no con la posibilidad de demandas millonarias y daño reputacional permanente, no con decenas de periodistas presentes documentando cada detalle para publicarlo inmediatamente en medios nacionales. Mariana finalmente reaccionó, intentó tomar el micrófono, intentó defender su versión. Su voz, normalmente segura y melodiosa, sonaba aguda y temblorosa. Insistía en que ella había perfeccionado la receta familiar, que había dedicado años a mejorarla en la cocina del restaurante, que posiblemente habíamos trabajado en paralelo en versiones similares sin conocimiento mutuo, que todo era un malentendido entre hermanas que podía resolverse en privado. Pero sus palabras sonaban huecas, vacías de convicción frente a la evidencia documental meticulosa que acababa de presentarse, frente a las fechas irrefutables, frente a los registros oficiales, frente a la verdad que finalmente había salido a la luz en el momento y lugar que ella menos esperaba y más temía. El evento se disolvió rápidamente en confusión organizada. Los ejecutivos corporativos se retiraron para reuniones de emergencia. Los abogados intercambiaban tarjetas y concertaban llamadas urgentes. Los asistentes comentaban excitadamente el giro dramático e inesperado. Y los periodistas, como era predecible, me rodearon inmediatamente. Grabadoras extendidas, cámaras encendidas, preguntas lanzadas simultáneamente desde todas direcciones. Querían mi versión completa, los detalles más personales, la historia humana detrás del conflicto científico y legal, la narrativa emocional que haría sus reportajes más atractivos para su audiencia, la verdadera historia detrás del Mole Luna y del conflicto entre las hermanas Luna que ahora sería noticia nacional. Por primera vez en mi vida, era yo quien estaba en el centro de atención mediática, no por buscarlo activamente como Mariana siempre había hecho, no por desearlo o cultivarlo estratégicamente, sino por defender con determinación tranquila lo que legítimamente me pertenecía, por proteger mi trabajo, mi legado científico, mi conexión con nuestras raíces culturales. Respondí a las preguntas con la misma precisión y claridad con que había presentado mi caso, sin dramatismo excesivo pero sin minimizar la gravedad personal de lo ocurrido,
sin atacar directamente a Mariana como persona, pero sin excusar tampoco sus acciones injustificables, con la dignidad serena de quien ha hecho lo correcto a pesar del enorme costo emocional personal. Mientras los periodistas continuaban su interrogatorio, vi a Mariana salir rápidamente por una puerta lateral. No la seguí. No era el momento para una confrontación privada adicional. Ese momento llegaría eventualmente cuando el impacto público inmediato hubiera sido procesado, cuando las consecuencias profesionales hubieran sido asimiladas, cuando hubiera espacio emocional para una conversación potencialmente sanadora. La sexta a alejarse, hombros caídos, escoltada por su equipo de relaciones públicas visiblemente alterado, y sentí una inesperada punzada de compasión atravesando mi justificada indignación. Derrotada, expuesta, humillada públicamente, a pesar de todo lo que había hecho, a pesar de la traición calculada, a pesar del daño personal y profesional causado, seguía siendo mi hermana, mi única hermana, mi compañera de infancia, y ahora tendría que enfrentar no solo las consecuencias legales y profesionales, sino también el juicio público por sus acciones. Los días siguientes fueron extraordinariamente intensos. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de periodistas de medios nacionales e internacionales especializados en gastronomía, ciencia y cultura. Mi correo electrónico se saturó con solicitudes de entrevistas. Mi perfil profesional, previamente conocido solo en círculos académicos y gastronómicos especializados, repentinamente se volvió de interés público nacional. La científica reservada que había sido invisibilizada por su carismática hermana ahora ocupaba titulares en periódicos, portales digitales y noticieros. La verdadera creadora del mole Luna, científica oaxaqueña, defiende su legado gastronómico. Ciencia vs. Carisma, el enfrentamiento de las hermanas Luna, apropiación cultural dentro de la misma familia. Del caso del mole Luna, las ofertas profesionales comenzaron a llegar casi inmediatamente. Propuestas editoriales para libros que combinaran ciencia y gastronomía tradicional. Invitaciones a programas especializados de televisión. Ofertas para desarrollar líneas de productos gourmet exclusivos. Solicitudes de conferencias en universidades. Todos querían ahora asociarse con la verdadera creadora científica detrás del famoso mole Luna. Todos querían la historia auténtica. La científica brillante que había perfectamente combinado conocimiento ancestral y metodología científica moderna. La mujer que había defendido valientemente su trabajo e identidad profesional frente a una injusticia pública. Sabores Nacionales me contactó directamente apenas 4 días después del fallido evento. Querían reunirse, negociar, pero esta vez directamente conmigo, la legítima propietaria intelectual del producto que tanto deseaban comercializar. Las condiciones ofrecidas eran significativamente mejores que las originalmente presentadas a Mariana. El reconocimiento sería completo y explícito. Mi nombre, mi historia real, mi contribución científica, mi imagen si lo deseaba, no simplemente mi crédito formal si prefería mantener un perfil público más discreto. Las cifras económicas eran impresionantes, suficientes para financiar un laboratorio de investigación completo, para contratar un equipo de jóvenes científicas indígenas como asistentes, para expandir mi trabajo de documentación y preservación científica de técnicas culinarias tradicionales en riesgo de perderse, para crear una fundación dedicada a la preservación del patrimonio gastronómico de pueblos originarios, para asegurar que esos conocimientos ancestrales recibieran finalmente el reconocimiento y valor económico que merecían. Pero mientras evaluaba seriamente esta oferta, sentada en la pequeña terraza de mi casa con vista a los valles centrales de Oaxaca, algo comenzó a cambiar profundamente dentro de mí. Una inquietud creciente, una pregunta persistente. ¿Era esto realmente lo que yo quería? Un contrato corporativo que convertiría mi creación en un producto masivo presente en cada supermercado del país. Producción industrial a gran escala que inevitablemente sacrificaría sutilezas por estandarización. Mi mole, con toda su historia familiar y significado cultural, entre detergentes y refrescos en anaqueles comerciales, no perdería así gran parte de lo que lo hacía verdaderamente especial y significativo. No traicionaría de alguna manera el espíritu original con que fue creado por mi tatarabuela Josefina. Comencé a reflexionar profundamente sobre nuestras verdaderas raíces,
sobre mi tatarabuela zapoteca y su creatividad nacida de la necesidad durante tiempos de escasez, sobre cómo había creado ese mole no para la fama ni el reconocimiento comercial, sino como una expresión de resistencia cultural y amor comunitario, sobre las mujeres indígenas que durante incontables generaciones habían preservado estos sabores y técnicas como parte integral de su identidad cultural, esta parte esencial de nuestro patrimonio mexicano que ahora corría el riesgo de convertirse en un simple producto comercial más, en una marca desconectada de su verdadero contexto y significado cultural. Pensé en todas las mujeres a lo largo de la historia cuyo trabajo intelectual y creativo había sido apropiado, minimizado o directamente robado, científicas cuyos descubrimientos fueron atribuidos a colegas masculinos, artistas cuyas innovaciones fueron copiadas por nombres más reconocidos, cocineras tradicionales cuyos conocimientos fueron comercializados por chefs con educación formal y conexiones empresariales. No estaría perpetuando ese mismo patrón problemático si simplemente aceptaba la oferta corporativa, aunque fuera en mis propios términos financieramente ventajosos. Fue entonces, durante esa prolongada reflexión bajo el cielo estrellado de Oaxaca, cuando tuve una inspiración súbita y transformadora, una idea clara y poderosa, una manera de resolver esta situación que honrara verdaderamente nuestro pasado ancestral, que creara un futuro mejor no solo para mí o para Mariana, sino para toda una comunidad de mujeres con conocimientos y talentos tradicionalmente subvalorados, que incluso ofreciera a mi hermana un camino de redención que aprovechara genuinamente sus innegables dones para la comunicación y las relaciones públicas. 2 semanas después del fallido evento de firma, organicé mi propia conferencia de prensa. El interés mediático seguía siendo intenso. Todos esperaban mi anuncio sobre el futuro del ahora famosísimo mole Luna, sobre los términos de mi acuerdo con Sabores Nacionales o algún competidor, sobre el siguiente capítulo en la historia de las hermanas Luna que había capturado la atención nacional. Lo que anuncié ese día sorprendió a todos los presentes, especialmente a los ejecutivos de Sabores Nacionales que esperaban confirmar nuestro acuerdo preliminar. En lugar de anunciar la firma con la Corporación Alimentaria, revelé la creación de la Fundación Sabores Ancestrales, una organización sin fines de lucro dedicada a documentar científicamente, preservar, proteger legalmente y enseñar las técnicas culinarias tradicionales de las comunidades indígenas de Oaxaca y eventualmente de todo México. La fundación, expliqué con creciente pasión, incluiría varias iniciativas interconectadas, un centro de investigación científica donde se documentarían y analizarían técnicas culinarias ancestrales en riesgo de perderse con metodología rigurosa, un departamento legal que ayudaría a comunidades y cocineras tradicionales a proteger sus creaciones y conocimientos de apropiaciones indebidas, y, principalmente, una escuela de gastronomía específicamente diseñada para mujeres indígenas de comunidades rurales, un espacio donde podrían no solo preservar y perfeccionar sus conocimientos culinarios tradicionales, sino también adquirir herramientas científicas y comerciales modernas, donde aprenderían técnicas contemporáneas que complementarían su sabiduría ancestral, donde desarrollarían habilidades empresariales, de marketing y administración, donde podrían convertir sus invaluables conocimientos heredados en oportunidades económicas dignas y sostenibles para sus familias y comunidades. Anuncié que la fundación sería financiada inicialmente con capital propio proveniente de mis licencias internacionales existentes, pero que ya había asegurado el apoyo de varios inversionistas privados comprometidos con el desarrollo social y la preservación cultural auténtica. La sede principal estaría en Oaxaca, pero con planes de expansión a Chiapas, Yucatán, y eventualmente otras regiones con rica tradición gastronómica en riesgo de erosión cultural. Y entonces, mirando directamente a las cámaras, sabiendo con certeza absoluta que Mariana estaría viendo esta transmisión desde algún lugar, le hice mi oferta pública. Invité formalmente a mi hermana a dirigir el programa educativo y de comunicación de la Fundación, a usar su innegable carisma, su extraordinaria presencia mediática, su excepcional talento para comunicar y conectar con audiencias diversas para algo más grande que cualquiera de nosotras individualmente, para honrar verdaderamente nuestro
legado familiar de una manera que nuestra tatarabuela Josefina aprobaría con orgullo, para convertir esta dolorosa experiencia en un catalizador de cambio positivo para innumerables mujeres con talentos y conocimientos tradicionalmente invisibilizados, para transformar nuestra historia personal de conflicto en un modelo de colaboración que podría inspirar a otras comunidades. Era una oferta completamente sincera, una oportunidad genuina de redención, un camino hacia adelante para ambas, una manera de convertir esta profundamente dolorosa experiencia en algo positivo y transformador. No sabía si Mariana estaría emocionalmente preparada para aceptarla, si estaría lista para reconocer sus errores, para pedir perdón sinceramente, para comenzar de nuevo desde bases más auténticas, pero le estaba ofreciendo la oportunidad. El resto dependería completamente de ella. 3 días después de la conferencia de prensa, recibí un mensaje de texto. Era de Mariana, simple, directo. Quería verme, hablar personalmente, en privado, sin equipos legales ni prensa. Nos encontramos en el lugar que tenía más significado para ambas, la cocina de nuestra abuela Dolores, el espacio donde ambas habíamos aprendido inicialmente los secretos del mole familiar, donde habíamos soñado juntas con futuros que entonces parecían perfectamente alineados, donde nuestras manos infantiles habían molido chiles y tostado especias bajo la paciente supervisión de una mujer que nos enseñó que la cocina era tanto ciencia precisa como arte intuitivo. Mariana estaba profundamente cambiada. La arrogancia mediática había desaparecido completamente. Parecía más pequeña físicamente, más vulnerable, más auténticamente humana que la persona que había construido una imagen pública perfectamente calibrada. Me miró directamente a los ojos, por primera vez en semanas, y pronunció las palabras que no estaba segura de volver a escuchar de ella. Lo siento profundamente, me contó, con voz quebrada por momentos, como todo había comenzado como una pequeña exageración, una ligera modificación a la historia para hacerla más atractiva en su primera aparición televisiva, como un éxito había llevado naturalmente a otro, cómo se había dejado seducir gradualmente por la atención mediática, por los aplausos, por la validación externa que siempre había buscado desesperadamente. Me confesó algo que nunca había expresado directamente, que siempre me había admirado profundamente, que siempre se había sentido intelectualmente inferior a mi lado, la hermana menos brillante, la menos especial académicamente, que había visto una oportunidad de destacar en algo que yo parecía no valorar públicamente, el reconocimiento mediático, la fama, la capacidad de conectar emocionalmente con audiencias masivas. No justificaba sus acciones, no negaba su responsabilidad personal. Solo explicaba con dolorosa honestidad el camino interno que la había llevado a traicionar no solo a mí, sino a sus propios valores fundamentales, a su propio sentido de identidad auténtica. La escuché en completo silencio, procesando cada palabra, cada explicación, buscando en mi corazón la capacidad de comprender verdaderamente, de perdonar eventualmente, de reconstruir algo significativo desde las cenizas de nuestra relación fracturada. Cuando terminó su explicación, le pregunté directamente si mi oferta pública le interesaba genuinamente, si creía realmente que podría dedicar su extraordinario talento comunicativo a algo más significativo que la fama personal. Si estaba dispuesta a trabajar pacientemente para reconstruir no solo nuestra relación fraternal, sino también para crear algo con verdadero impacto social positivo. Su respuesta fue inmediata y aparentemente sincera. Sí, sin dudas, sin condiciones ocultas. Estaba lista para comenzar de nuevo, para usar su plataforma mediática, su visibilidad pública, su talento innato para conectar con personas de manera que honrara auténticamente nuestras raíces compartidas, que creara oportunidades reales para mujeres cuyos conocimientos y talentos habían sido históricamente subvalorados, que transformara esta crisis personal en una oportunidad colectiva. No fue fácil, no fue inmediato. La confianza, una vez fundamentalmente quebrada, no se repara en una sola conversación, en una sola disculpa, por sincera que sea. Requiere tiempo, esfuerzo sostenido, acciones consistentes que demuestren compromiso real con el cambio. Pero ese día, en la cocina de nuestra abuela, sentí que era posible, que podíamos reconstruir no solo nuestra relación, sino algo más grande, algo con significado e impacto.
duradero más allá de nosotras mismas. Hoy, un año después de aquella confrontación pública que cambió nuestras vidas, la Fundación Sabores Ancestrales es una vibrante realidad en constante crecimiento. Hemos graduado nuestra primera generación de estudiantes, 15 mujeres indígenas de comunidades rurales o oaxaqueñas que ahora dirigen sus propios emprendimientos gastronómicos, que preservan técnicas ancestrales mientras innovan responsablemente, que obtienen el valor económico justo por generaciones de conocimiento culinario, que enseñan a sus hijas que el conocimiento tradicional tiene tanto valor como cualquier título universitario. Mariana ha encontrado su verdadero propósito como directora del programa educativo y comunicacional. Su carisma natural, su capacidad extraordinaria para conectar con personas diversas, su talento innato para comunicar conceptos complejos de manera accesible se han convertido en herramientas invaluables para nuestra causa compartida. Ha trabajado incansablemente para reconstruir su reputación profesional, para demostrar que es mucho más que un error de juicio, que es capaz de crear impacto social genuino y positivo. Yo continúo dirigiendo el Centro de Investigación Científica, desarrollando nuevas metodologías de análisis y preservación, sigo documentando técnicas tradicionales en peligro de perderse, creando puentes entre conocimiento ancestral y ciencia moderna. Todo este trabajo ahora se comparte abierta y generosamente con nuestras estudiantes. Se convierte en semillas para nuevos emprendimientos, nuevas posibilidades de preservación cultural con sostenibilidad económica. El mole Luna ahora es producido en pequeña escala por un colectivo de graduadas de nuestra escuela, con reconocimiento explícito de su origen histórico, de la historia científica detrás de su perfección, de las mujeres que contribuyeron a su desarrollo a lo largo de generaciones. Su distribución sigue siendo selectiva y controlada, manteniendo exclusividad y autenticidad mientras genera ingresos dignos para las productoras. Nuestra relación como hermanas continúa sanando gradualmente, día a día, conversación a conversación, proyecto compartido a proyecto compartido. No es perfecta, probablemente nunca lo será completamente. Hay cicatrices que permanecerán, momentos de desconfianza instintiva que resurgen ocasionalmente, pero es real, es honesta, está basada en verdad reconocida y un propósito compartido que trasciende nuestras historias individuales. He aprendido que a veces las traiciones más dolorosas pueden, paradójicamente, abrir caminos hacia oportunidades de crecimiento que nunca habríamos descubierto de otra manera, que defender lo que es justo requiere igual medida de determinación y compasión, que el verdadero éxito no radica en reconocimiento individual, sino en el impacto colectivo que podemos generar cuando combinamos nuestros talentos diversos con propósito compartido. Mariana ha aprendido que la fama sin propósito auténtico eventualmente resulta vacía, que el reconocimiento genuino proviene de crear valor real en la vida de otros, que nuestras raíces culturales no son simplemente una historia comercializable, sino un legado vivo que requiere protección y evolución responsable, un patrimonio para honrar, para expandir, para compartir con respeto y autenticidad. Juntas hemos aprendido que el verdadero valor de nuestra herencia familiar no reside únicamente en una receta perfecta de mole, está en cómo ese conocimiento puede transformar positivamente vidas completas, comunidades enteras, trayectorias futuras de mujeres que durante demasiado tiempo han visto sus contribuciones intelectuales y culturales sistemáticamente subvaloradas. Me pregunto frecuentemente qué pensaría nuestra tatarabuela Josefina si pudiera vernos ahora. Creo que estaría profundamente orgullosa, no solo del mole que perfeccioné científicamente en mi laboratorio, no solo de la escuela y fundación que hemos creado conjuntamente, sino de cómo transformamos una historia personal de traición y conflicto en una de redención colectiva, de propósito compartido, de impacto social genuino que honra verdaderamente su legado de resistencia cultural y creatividad nacida de la necesidad. Y a ti, que has escuchado nuestra historia hasta el final, te pregunto sinceramente, ¿qué harías si alguien en quien confías plenamente traiciona esa confianza de manera fundamental? ¿Buscarías simple venganza o verdadera justicia transformadora?
¿Serías capaz de ofrecer un camino hacia la redención después de una traición profunda? De convertir el dolor personal en propósito colectivo, porque quizás esa sea la receta más valiosa que podamos compartir en un mundo donde las traiciones personales y culturales continúan ocurriendo cada día.